Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más, amados hermanos y hermanas, a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de poder reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Anhelo con todo mi corazón que usted disponga su corazón para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta tarde de palabra. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y jueves estamos desarrollando un tema o un megatema que hemos titulado precisamente Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso es de lo que estamos hablando. Martes y jueves estamos haciendo un análisis de esas 10 grandes señales que Jesús le dejó a sus discípulos respecto a su parucía, respecto a su segunda venida. El tema de esta noche lo hemos titulado Jaque Mate. Así es como hemos titulado, porque desde ya usted y yo conocemos que el bien va a triunfar sobre el mal en un futuro inminente. El Señor será glorificado y todos sus enemigos serán despedazados, serán destrozados e irán a dar al lago de fuego para vivir una eternidad en sufrimiento. Así es que desde ya tenemos entonces el spoiler, tenemos el final de la historia sin que ésta haya empezado. Y vamos a estar hablando y darle continuidad a lo que hemos venido conversando acerca de el anticristo, de la abominación desoladora y de la gran tribulación. Llevamos ya varios meses de estar hablando solamente de esta señal, porque esa es la señal más relevante y la que antecede la segunda venida de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, dice la palabra del Señor. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes, fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, mis hijos, los salvos, los redimidos por la sangre de Cristo, porque aquí hay que separar entre los bonitos y los feos. Ustedes, dice el Señor, deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Muy importante esta advertencia. Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos que iniciaron con la ascensión de Jesús al cielo y terminará cuando Cristo venga por segunda vez. Por tanto, tenemos que estar, hermana y hermano, vigilando, atentos, leyendo los tiempos. Tenemos que estar muy prevenidos de las noticias que suceden a nivel mundial, cómo todo va anunciando poco a poco la segunda venida de Jesús, pero también tenemos que estar en ese proceso de santificación vitalicio. Tenemos que estar también preocupados por lo que a Dios le preocupa y es tratar de arrancarle todas las almas que sean posible al infierno para que sean llevadas a la gloria. Este tema de las señales de Mateo capítulo 24 aparece también en Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Hemos tomado Mateo 24 como el texto estrella, por decirlo de alguna manera. Mateo es un evangelio muy escatológico. Si hay alguien que habló de escatología, recuerde que escatología es el estudio o la rama de la teología que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Y Jesús fue uno de los que más habló acerca de los tiempos finales. En Mateo 24, los primeros 28 versículos tenemos 10 grandes señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su segunda venida. Luego del versículo 29 al versículo 51 hay dos grandes temas que Jesús describe muy someramente, uno relacionado con su segunda venida y el otro relacionado con las recompensas y castigos que unos y otros van a recibir según corresponda. Sus hijos, los salvos, serán recompensados por las obras que hayan hecho aquí en la tierra. Los inconversos, los impíos, serán castigados por todas sus fechorías, por lo que pensaron, por lo que hablaron, por lo que hicieron. Hemos hecho un recorrido de esas 10 grandes señales que aparece
en Mateo capítulo 24. Ya analizamos los falsos cristos, hablamos acerca de las guerras, las pestilencias, las hambres, los terremotos. Ya abordamos la persecución, la traición, el enfriamiento del amor. Terminamos con la predicación del evangelio y llevamos ya varias semanas concentrados en la gran tribulación, la señal número 10 que nos habla del anticristo, de la dominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Hoy recibimos la grata noticia de que ya hemos llegado a 60 países. MP Radio se escucha en 60 países del orbe, de 176 países que podemos alcanzar. Ya llegamos hasta Malasia. Malasia es un territorio que queda precisamente en Asia. Es un país partido en dos, por decirlo de alguna manera, divididos por mar. Y bendito el Señor, porque ya estamos llegando precisamente a países que no hablan español, pero que sabemos que están siendo bendecidos a través de las ondas radiales de ministros de la palabra. Damos gracias a Dios por su apoyo y por su cobertura, y por eso es que necesitamos que usted también nos apoye, que apoye este ministerio. Necesitamos sus oraciones, porque todavía hay mucho trabajo que tenemos por hacer. Decía Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Nosotros hemos venido, amado hermano y hermana, hablando precisamente acerca de esa señal número 10. La descripción que hace Jesús es muy simple, no tiene un nivel de detalle que tal vez nosotros desearíamos conocer, porque la gran tribulación fue profetizada desde antes del ministerio de Jesús. Daniel nos habla mucho acerca de la gran tribulación, y por eso es que hemos tenido que ir al libro de Daniel para poder tener una mayor claridad, para poder entender un poco más qué es este tema del anticristo, qué es este asunto de la dominación desoladora y de la gran tribulación, o el periodo de angustia cual nunca antes. Por eso nos hemos ido a Daniel capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque Daniel sí nos da una amplitud de una serie de visiones que él recibió más de 500 años antes de Cristo y que todavía 2600 años después no han ocurrido. Por lo menos el anticristo del Antiguo Testamento sí apareció allá por el año 175 a.C. y fue Antíoco IV, que llevó una gran persecución del pueblo de Israel. Pero nos falta el anticristo escatológico, que 2600 años después todavía no ha aparecido. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos concentrados en los capítulos número 10, 11 y 12 del libro de Daniel, que relatan la última visión que tuvo el profeta allá por el año 536 antes de Cristo. Estamos concentrados en la señal de la gran tribulación de Mateo 24. Terminamos con Daniel, pasaremos a las cartas de Juan, a las cartas de Pablo, pasaremos al Apocalipsis, porque todavía hay mucho que seguir hablando acerca de este evento, cual nunca ha existido antes. Los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel presentan una sola unidad. Dijimos que el capítulo 10 es la introducción o el prólogo de la profecía, el capítulo 11 es el desarrollo de la profecía, el capítulo 12 es el epílogo o la conclusión de la profecía. ¿Qué está haciendo Daniel? Daniel nos está hablando del mismo acontecimiento, lo mismo que ya vimos en el 2, en el 7, en el 8, en el 9, es lo mismo que estamos viendo en el capítulo 10, 11 y 12. Les recuerdo que en profecía se da precisamente lo que se conoce como recapitulación. Juan lo va a hacer también en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece 5 veces el fin del mundo. Y no son 5 eventos diferentes, es el mismo evento, solo que cuando se habla por segunda vez o tercera vez de ese evento, los escritores nos dan un nivel de detalle mucho mayor. Hay una mayor amplitud. Daniel nos va a dar en el capítulo 10, 11 y 12 muchos más tips
para que usted y yo podamos conocer más a fondo y a nivel de detalle ese personaje del anticristo y todo lo nefasto que va a realizar mientras gobierne este mundo conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Habíamos visto en el capítulo 11, versículo 21 y 22, para que hagamos un rápido recorrido y entrar al capítulo 12, que Juan nos habla acerca de la aparición del anticristo otra vez y nos dice los sucesos que van a ocurrir en esas dos mitades de la semana 70. La primera parte de la semana 70 no es muy clara, no hay mucho nivel de detalle, simplemente sabemos que aparecerá un hombre, un varón, haciendo alianzas estratégicas con muchas naciones hasta lograr su cometido, que es gobernar el mundo. Eso sucederá en la segunda mitad de la semana 70, que es como usted y yo conocemos la gran tribulación. El versículo 30 del capítulo 11 de Daniel me habla acerca de que el inicuo, ahora sí, en esa segunda parte de la semana 70, va a arrasar toda oposición, pero será muy benévolo con esos Judas que le den su adhesión. Habrán hombres y mujeres que van a apostatar de la fe, no van a querer seguir a Jesús, sino que se irán de los nuestros y se irán precisamente con el anticristo, le darán su adhesión y a ellos el anticristo los va a tratar benévolamente. ¿A quiénes va a perseguir? ¿A quiénes va a martirizar? A todos aquellos que quieran oponérsele a ese gobierno mundial y a esa adoración o autoteísmo que él va a querer implementar, ser el único adorado. Y además implementará la marca de la bestia. Y recuerde usted que todo aquel que sea marcado por la bestia definitivamente no aparecerá en el libro de la vida. O seremos sellados por el Espíritu Santo o seremos marcados por la bestia. Cada uno tendrá que tomar su propia decisión. Cuando vamos al versículo 31 y 32 de Daniel capítulo 11, habíamos hablado que el anticristo va a suspender el culto verdadero por una humillante abominación, lo que se conoce como precisamente la abominación desoladora. Va a eliminar el culto a Dios porque él está opuesto al ateísmo. Recuerde que el anticristo es antiteísta, no solamente se opone a Dios, sino que también va a provocar que el ser humano no adore a Dios. Pero se va a convertir en un autoteísta, o sea, va a exigir la adoración a él. Y luego se va a levantar una estatua en la cual tiene que ser adorada. Y de eso vamos a estar hablando cuando lleguemos a ese apartado de la tribulación, visto desde el punto de vista de Juan en Apocalipsis capítulo 13. El versículo 36 del capítulo 11 nos habla que el hijo de perdición o el hombre inicuo aparentemente gozará de una victoria superficial, una victoria ilusoria. Él creerá que está ganando. Sin embargo, su final ya está totalmente profetizado. Apocalipsis nos dice que serán él y el falso profeta, o su ministro de propaganda, como usted quiera llamarlo, los únicos dos seres humanos vivos que serán lanzados al lago de fuego. No tendrán que ir a juicio ni tendrán que morir. No estarán en la segunda resurrección porque de este planeta el Señor los saca del pelo vivos y inmediatamente los introduce al tormento eterno. Del versículo 39 al 44 de Daniel capítulo 11, habíamos hablado que el anticristo va a incitar al mundo a rebelarse en esa última batalla que se conoce como la batalla del Armagedón, la que se dará en el valle de Megiddo. Sin embargo, antes de que la batalla empiece, el anticristo va a ser vencido y será echado, como decíamos anteriormente, al lago de fuego con el falso profeta. Dice el versículo 45 del capítulo 11. Para los que nos están siguiendo en la transmisión audiovisual, usted tiene los textos en pantalla. Dice la palabra del Señor: levantará su campamento real entre el mar y el santo monte de la hermosura, pero hasta ahí llegará su tiempo y no habrá nadie que le ayude, ni su papá, el diablo, podrá hacer nada, absolutamente nada, cuando Cristo venga en gloria y enjuicie a uno por uno. Satanás no podrá hacer nada por él mismo, mucho menos hará nada por sus hijos. Todos irán a dar al lago de fuego para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Entramos inmediatamente entonces al capítulo 12, ya analizamos la introducción del capítulo 10, analizamos el desarrollo de la profecía, pero el prólogo o la conclusión de esta unidad de visión es muy importante, es el último capítulo del libro de Daniel, tiene unas instrucciones muy importantes que tenemos que analizarlas porque les recuerdo que estamos hablando de Mateo capítulo 24. No perdamos de vista que el texto estrella es Mateo capítulo 24. Sin embargo, estamos haciendo un desarrollo escatológico de muchos de los sucesos que Mateo apenas nos describe y que encontramos más información en otros libros de la Biblia. Llegamos al capítulo 12, al epílogo o la conclusión de esta profecía, de esta unidad de visión. Y el capítulo 12 lo que hace es que continúa la narrativa que habíamos analizado desde el versículo 21 al versículo 45 del capítulo 11. Daniel nos continúa hablando ahora acerca de la entronización, o sea, en el momento en que el anticristo se sienta como gobernador del mundo, pero también no me habla solamente de lo que el anticristo va a poder realizar en su gobernatura mundial, sino también me habla acerca de su triste y lamentable final, que ya está escrito antes de que éste ocurra. Vamos al versículo 1 del capítulo 12 del libro de Daniel. Vamos a la primera parte del versículo 1, porque ese versículo 1 se divide en dos tractos muy importantes y que quiero que los analicemos a profundidad y totalmente por separado. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor, ubíquese en Daniel capítulo 12, versículo 1 en la primera parte. Si no, los textos los estamos incorporando en pantalla. Entonces se presentará Miguel, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Esto que nos está diciendo Daniel, 500 años antes de Cristo, ya nos lo ha dicho Jesús hace 2000 años también. Daniel lo dijo antes y Jesús lo menciona después. Hermano y hermana, vienen tiempos muy difíciles y eso es algo que no lo podemos tapar con un dedo, ni podemos tampoco jugar de escapistas pretendiendo que nosotros, como no vamos a estar, entonces no analizamos ese tiempo de tribulación, no nos importa quiénes son los que van a estar en ese tiempo de tribulación, que se salve el que pueda, porque a mí me predicaron desde un púlpito que yo voy directo al cielo, que yo no voy a ver sufrimiento, que no voy a ver prueba, que no voy a ver aflicción. Sin embargo, cuidado, cuidado con esas predicaciones escapistas. Cuidado con poner atención a lo que nos gusta escuchar y quitar de nuestros archivos aquello que no nos gusta escuchar. Les recuerdo que la gran tribulación, hermano y hermana, tiene tres propósitos muy importantes. Uno, tratar de convencer al hombre, enseñarle humildad, volcarlo a que a través de grandes pruebas, plagas, sufrimientos, el hombre se vuelva a Dios. Estamos hablando de la última oportunidad que tendrá el impío para volverse a Dios. Pero también la gran tribulación tiene un segundo propósito y es el perfeccionamiento de los santos. Tienen que ser refinados como el oro cuando se pasa por el fuego. Y eso es algo que la Biblia lo dice claramente. Dejémonos de estar endosando a otros el sufrimiento, que son los israelitas, que son los gentiles, que no se fueron en el primer vuelo. Cuidado, hermano y hermana, con hacer interpretaciones acerca de la palabra del Señor y que no se pueden sustentar a la luz de la Biblia. Le vuelvo a recordar que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar, hermano y hermana, cometiendo errores gravísimos por estar hablando de cosas que no pueden estar sustentadas. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Estamos con un tema ahí de un desajuste. Permítanme que ya vamos a estar totalmente organizados. Este tipo de cosas suceden cuando estamos precisamente al aire. Ya volvimos otra vez. Teníamos ahí una situación técnica que arreglar. Bendito Dios. Entonces se presentará Daniel, el ángel encargado de proteger a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Aquí me quiero detener, hermana y hermano, para que hablemos de un personaje que va a ser sumamente importante durante el tiempo de la gran tribulación, y es el arcángel Miguel. Miguel es un personaje que va a presentarse en ese tiempo de angustia cual nunca antes. Les recuerdo que la tarea de los ángeles es precisamente ayudar al pueblo de Dios a través de instrucciones muy claras y precisas que el Eterno le da a los ángeles a favor de los santos. Miguel es un ángel guerrero. Usted lo encuentra en diferentes textos de la Biblia. Lo encontramos como un príncipe, así es como aparece, es un ángel príncipe, uno de los más importantes, no es cualquier ángel, porque recuerde que la palabra arcángel es una palabra griega que significa líder de los ángeles, eso quiere decir arcángel. Y el nombre de Miguel tiene un significado. Miguel significa ¿quién? Como Dios. Y es uno de los tres ángeles que aparecen en la Biblia con nombre. Recuerde que en la Biblia aparece el nombre de Lucifer, en la Biblia aparece el nombre de Gabriel y también aparece el nombre de Miguel. Siempre encontraremos a Miguel, lo vemos en el capítulo 10 de Daniel, lo vemos en Judas capítulo 1, lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. Siempre vemos a Miguel, hermana y hermana, combatiendo, peleando, resistiendo a los espíritus malignos. Ese es el trabajo que Dios le ha asignado precisamente a Miguel. Por eso, cuando usted quiera comparar a Satanás, compárelo con el arcángel Miguel, porque esos dos a lo largo de la historia han tenido que verse las caras en grandes confrontaciones, como por ejemplo cuando contendían por el cuerpo de Moisés. Recuerde que fue muy importante que Satanás no tuviera el cuerpo de Moisés, porque nada más imagínese lo que harían hoy en día los judíos con ese cuerpo y la veneración que tendría Moisés por encima del Mesías. Vamos a encontrar a Miguel, al arcángel, combatiendo, llevando grandes batallas espirituales. Miguel será muy importante en la gran tribulación porque será el encargado de proteger al creyente. Y ahora vamos a hablar acerca de ese tipo de protección que Dios va a traer para sus hijos y para sus hijas en ese tiempo de angustia. Porque si bien es cierto, usted y yo somos perseguidos, si bien es cierto, usted y yo somos tentados, si bien es cierto, usted y yo las 24 horas recibimos constantes dardos de Satanás, les recuerdo, hermana y hermana, que también usted y yo tenemos asegurado y prometido por parte de Dios su protección en esos momentos difíciles. Y nosotros podemos decir en este momento, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque en tiempos muy duros el Señor ha estado con nosotros. Ahora, a partir de la rebelión de Satanás en el cielo, se han dado incontables batallas espirituales que se dan en dimensiones desconocidas para el ojo humano. Hay cosas que usted y yo no podemos ver, pero tal vez Satanás se despertó hoy, imagínense, y ni duerme. Satanás hoy dijo, voy a destruir a Marco Peña. Y resulta que el Señor entonces inmediatamente, que todo lo sabe y todo lo discierne, envía a Miguel, envía a sus ángeles y se libra una batalla espiritual por la vida de Marco Peña, por la vida de Alicia Ruffini, por la vida de Gisela Araya, por la vida de Vilma Meléndez. Hay ángeles protectores que están peleando batallas que usted y yo ni siquiera las podemos precisar. Pero habrá un gran conflicto al final de la historia y es precisamente la gran tribulación, donde el arcángel Miguel tendrá un papel muy importante. Y ya Daniel, 600 años antes de Cristo, Daniel ya nos lo había profetizado y lo vamos a ver ahora más adelante en Apocalipsis capítulo 12. Pero Miguel estará levantándose, estará interponiéndose, estará brindando ayuda a los santos.
Hermana y hermano, si usted y yo no recibimos ayuda de parte de Dios en nuestros momentos de angustia, definitivamente no podríamos pasar las pruebas que Dios nos envía o las tentaciones que Satanás nos envía. Definitivamente Dios sabe hasta dónde podemos llegar y es ahí donde Él envía su auxilio para que nosotros podamos salir librados de todos esos tiempos difíciles que tenemos que atravesar. Póngale nombre a su prueba, póngale nombre usted a su tentación. En medio de ese tiempo de angustia cual nunca antes, un tiempo de persecución, un tiempo de dolor, un tiempo de carencias, Dios va a enviar a Miguel para cuidar a su pueblo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Está Jesús en su mensaje a las 7 iglesias y hay algo muy importante que Jesús menciona cuando dice: y ya que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Va a llegar un momento, y vea que Jesús lo vuelve a decir otra vez en Apocalipsis capítulo 13, como usted ha sido fiel conmigo, dice Jesús, yo lo voy a hacer con usted. Y en ese tiempo difícil que se te avecina, ese tiempo de enfermedad, ese tiempo de luto, ese tiempo de carencia, ese tiempo de dolor, yo voy a estar contigo. Pero mucho más, en ese tiempo difícil que se avecina, dice Jesús, sobre el mundo entero. Y ahí, en ese tiempo, vean uno de los propósitos de la gran tribulación, es poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vean cómo la Biblia no se contradice y lo que hemos venido argumentando está totalmente sustentado con la palabra del Señor. Ahora, no tenemos los detalles precisos en cuanto a cómo Dios va a proteger a su pueblo durante el tiempo del fin. La Biblia no es clara para decirnos a usted y a mí cuál será ese tipo de protección. Puede ser que seamos enviados, como dice Apocalipsis capítulo 12, a un lugar de refugio. Puede ser que en medio de la tribulación el Señor esté consolándonos, ayudándonos. Jesús mismo decía que los días van a tener que ser acortados porque sería imposible que los escogidos puedan salir adelante. Y en nuestras aflicciones diarias, en las situaciones que usted y yo tenemos que atravesar todo el tiempo, podríamos tener una leve, ¿cómo decirlo? Una visualización de lo que va a acontecer en el tiempo del fin en relación a lo que estamos viviendo ahora. En nuestras angustias, el Señor está con nosotros. En nuestras angustias, el Señor ha sabido hasta dónde llevarlas, porque Él mismo sabe que alargarlas más ya no podríamos entonces sobrevivir. Pues algo parecido a lo que estamos viviendo en este momento será lo que suceda en la gran tribulación. Ahora, ¿cómo será esa protección que Dios va a traer sobre su pueblo durante ese evento? No lo sabemos, pero sí hay cosas que sabemos y que tal vez son más importantes que el nivel de detalle, y es el principio que está detrás de ese nivel de detalle. Por ejemplo, Jesús le decía a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 29, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Suceda lo que suceda, los hijos e hijas de Dios podemos tener la seguridad que el Señor estará con nosotros hasta el último aliento de vida y durante toda la eternidad. La iglesia de Dios va a sufrir la gran tribulación. Sin embargo, no va a quedar a merced de los enemigos de Dios. Es aquí cuando rápidamente quiero abordar, paralelo a lo que estamos hablando, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: cuando el dragón, o sea, Satanás, les recuerdo que Apocalipsis es un libro simbólico, Juan está tratando de interpretar lo que está visualizando, y él ve un dragón, que es la serpiente antigua, es Satanás. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, recuerde usted que se da una lucha entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus demonios.
Satanás siempre sale vencido con las luchas que tiene precisamente con Miguel, y Satanás es arrojado en la tierra después de su rebelión. ¿Qué es lo que hace Satanás ahora? Satanás está encerrado en ese planeta porque fue desechado, fue arrojado, fue expulsado del cielo. ¿Qué es lo que hace Satanás posteriormente? Esta profecía de Apocalipsis capítulo 12 es interesante porque no nos da una cronología del tiempo, sino que recuerde que los profetas, cuando escriben las profecías, lo que menos le toman importancia es al tema del tiempo. Ellos hablan de lo cercano como lejano, lo lejano como cercano. Ellos pueden estarnos hablando del pasado, brincar hacia el futuro, volver al presente, devolverse al futuro, pasar al pasado. Lo que los profetas hacen es escribir lo que están viendo. No hay una cronología de tiempo a la cual tal vez usted y yo estamos acostumbrados de empezar con algo y terminar con algo. Aquí Juan nos está hablando del momento en que Satanás es expulsado del cielo y cómo corre en persecución de la mujer. Les recuerdo que la mujer es la nación de Israel que da luz a un niño. El niño es Jesús. Jesús es israelita. La mujer recibe 2 alas de una gran águila, puede volar al lugar que se le había preparado en el desierto, donde durante 3 años y medio la habrían de sustentar lejos de la serpiente. Les recuerdo que el desierto es precisamente, amado hermano y hermana, un lugar no solamente de prueba. El desierto también se convierte en un lugar de refugio. Y eso lo encontramos nosotros allá desde Éxodo capítulo 14, donde durante 40 años el Señor estuvo cuidando, protegiendo personalmente a su nación, dándoles calor en la noche con una columna de fuego, dándole frescura en el día con una nube, con una columna en forma de nube, dándoles el maná para que se alimentaran de pan, dándoles codornices para que se alimentaran de carne, dándoles agua que salía de las rocas. En fin, sus ropas nunca se desgastaron durante esos 40 años. Todo eso que hace Dios es una protección, lo cual es interesante enlazarlo con lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 12, donde en medio de las circunstancias difíciles, el Señor siempre va a cuidar y a guardar a su pueblo, porque eso es algo que Él lo prometió y el Señor nunca se va a contradecir. Ahora, Satanás, usted y yo sabemos que odia a la iglesia. Satanás lo odia a usted con odio indescriptible. Porque usted, para empezar, tiene atributos que Dios le dio a usted a semejanza de Él, y usted se parece a Dios guardando las distancias del caso. Pero también Satanás a usted lo odia porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y durante la gran tribulación, Satanás hará todo lo que pueda por ocasionar el mayor daño posible contra los hijos de Dios, que son los que se oponen a lo que Él establezca en ese gobierno mundial. Satanás ha venido enfureciéndose cada día que pasa, y ahora que pierde esta batalla con Miguel y que son expulsados él y sus demonios a la tierra, ahora entonces haría lo que fuera posible para que Jesús nunca viniera al mundo. Si analizamos todo lo que Israel ha tenido que atravesar durante esos 4000 años, desde que se formó la nación a partir de Abraham, Israel ha estado en un constante conflicto bélico con sus principales enemigos, y esos enemigos son gobernados por huestes celestiales que dominan precisamente a todos esos territorios que odian y aborrecen a Israel. Hoy, por ejemplo, tuvimos la noticia de que Irán, les recuerdo que Irán son los famosos asirios del Antiguo Testamento, acérrimos enemigos de los hebreos. Hoy Irán precisamente lanzó misiles desde Irán hasta Israel. Israel continúa bajo asedio de sus enemigos. Sin embargo, bendito Dios, que siempre está protegiendo a la nación de Israel. Es muy importante que usted y yo oremos por Israel. Ahora, Satanás es expulsado del cielo, encerrado en la tierra,
Y nos dice el capítulo 12 del versículo 12 de Apocalipsis que el cielo se regocijó con la expulsión de Satanás. Pero la tierra ahora es la que se lamenta de tener a Satanás en medio de nosotros. Y por si fuera poco, como le queda poco tiempo, Satanás anda cual león herido buscando incrementar su maldad hasta que llegue el día de su fin. Esa es la cruda realidad en la cual usted y yo hoy estamos inmersos. Por eso el cielo se regocijó, porque echó a Satanás. Pero ahora somos nosotros, Apocalipsis 12:12, los que lamentamos que esté el enemigo en medio nuestro. Y Satanás descarga su ira sobre Israel y luego quiere descargar su ira sobre el Hijo. La mujer está embarazada, Satanás no quiere que Jesús nazca. Sin embargo, Jesús nace y por si fuera poco entonces, como no puede tocar a la nación de Israel y como no puede tocar al Hijo que ya nació, vino a este mundo a darnos redención, entonces se vuelca sobre los hijos de la mujer, o sea, los gentiles, dicho de otro modo. Y para que quede totalmente claro, Satanás le ha declarado la guerra, hermano y hermana, a la iglesia universal, al pueblo de Dios, a los hombres y mujeres de todas las naciones que le han entregado su vida al Creador a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 17, les recuerdo que de lo que estamos hablando es de la gran tribulación. Apocalipsis 12 me está hablando de lo que sucede en la gran tribulación. Me he venido de Daniel capítulo 12 hablando de la gran tribulación porque me habían referido anteriormente a Mateo capítulo 24 que me habla de la gran tribulación. No estoy hablando de eventos separados, estoy hablando exactamente del mismo evento. Y dice el versículo 15 al 17 del capítulo 12, la serpiente, o sea, Satanás, que iba tras la mujer que es Israel, arrojó por su hocico un caudal de agua que corrió como una torrente hacia la mujer, pero la tierra, para ayudarla, abrió la boca y se tragó el torrente. Estamos visualizando la protección de Dios sobre su pueblo. No se le olvide, hermano y hermana, que usted no está solo, usted no está sola. Si usted es hijo de Dios, aunque Satanás lo odie y lo aborrezca, mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Así es que téngalo totalmente claro. Y dice que furioso al darse cuenta de esto, el dragón se propuso atacar a los demás hijos, o sea, a los gentiles, a los hijos e hijas de Dios que no somos judíos, y son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Esos 3 versículos de lo que me están hablando es precisamente de esa guerra que durante las 24 horas estamos librando los hijos e hijas de Dios de todas las naciones, no solamente los judíos. Estamos hablando de los hijos e hijas de Dios que están en los 4 confines de la tierra y que esa lucha contra el enemigo se irá incrementando conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Por eso, hermano y hermana, es muy importante que a usted le quede claro que estamos en guerra. Las 24 horas estamos en guerra. No hay tiempo para descansar, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para vagabundear, no hay tiempo para estar pensando en cosas vanas que se van a quedar aquí en este mundo. Estamos hablando de una guerra espiritual donde personalmente usted y yo estamos en desventaja porque por nuestros propios medios no vamos a vencer a Satanás. No sabemos dónde está. Puede que y en ese momento lo tenga en la nuca y ni siquiera lo puedo ver ni lo puedo oler. Por lo menos no me huele a azufre. No tengo cómo verlo, cómo visualizarlo. No puedo luchar contra él porque ya tengo la batalla perdida. Sin embargo, es ahí donde yo necesito a Dios que pelee mis batallas, porque mis batallas y sus batallas son espirituales. Por eso le invito para que todos los viernes a las 8 de la noche a través de YouTube usted esté con nosotros en nuestras transmisiones que hemos dedicado todos los viernes para conocer a nuestro enemigo, cómo pelear contra Satanás, cómo hacer en esos momentos en que Satanás quiere venir y revolcarnos, porque hermano y hermana, tarde o temprano Satanás va a venir a buscarnos y a tratar de llevarnos con él al infierno. Les recuerdo que usted una vez perteneció al redil de Satanás.
Usted una vez era enemigo de Dios y era amigo de Satanás. Bendito Dios, que como Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo en un momento de lucidez, usted se quebrantó, reconoció su condición pecaminosa y le entregó su vida al Señor. Inmediatamente le arrancamos a Satanás esa alma, y Satanás no está nada contento con que usted ahora esté en el otro bando. Él va a tratar por todos los medios de devolverlo otra vez a su redil, y no solo eso, le va a dar un premio, y es llevárselo con él al lago de fuego. Por eso, si usted y yo estamos viviendo esos últimos tiempos del modo como un verdadero cristiano debe vivirlos, hermana y hermano, de algo que usted y yo podemos estar seguros, es que tarde o temprano nos vamos a encontrar con nuestro peor enemigo. Porque Satanás odia y le tiene la guerra declarada a aquellos que son hijos e hijas de Dios. Por eso le vuelvo a reiterar, la vida cristiana no es una luna de miel. La vida cristiana es una guerra. Ubíquese por favor en el contexto. Despiértate tú que duermes. Dejemos de estar pensando, hermano y hermana, que la luna es de queso. Tenemos que estar ubicados que estamos en guerra las 24 horas del día. Y es guerra por almas. Es una guerra que al final de los finales va a decidir si iremos a la vida eterna o iremos a la perdición eterna. Estamos inmersos en una batalla contra un oponente que nos odia a muerte. Eso es un principio claro que tiene que quedarnos claro. Por eso yo no entiendo cómo en muchas de nuestras iglesias, en muchos de nuestros púlpitos, muchos de nuestros líderes están predicando hoy en día sermones sencillos, sermones flexibles, sermones escapistas, referentes a que los creyentes no van a atravesar la gran tribulación, endosándole a otras naciones o endosándoles a otras personas que sí van a atravesar ese tiempo de angustia y que fácilmente un arrebatamiento nos va a ser sacado de ese tiempo. Estos mensajes, lejos de prepararlo a usted para los tiempos del fin, lo que han provocado es que muchos cristianos hoy en día vivan una vida light. Como no voy a estar en la gran tribulación, como no voy a sufrir, como no me van a probar si soy buen cristiano o mal cristiano, y que como yo ya hice una profesión de fe, pues voy en vuelo directo al cielo. Cuidado, porque la Biblia a mí me dice algo totalmente diferente. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿sabes quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? No, Señor, respondí. Dímelo. Estos son los que pasaron por la gran tribulación, me dijo. Su ropa está blanca porque la lavaron y blanquearon con la sangre del Cordero. Vean qué importante lo que estamos analizando. Viene un tiempo de angustia, cual nunca antes, en la que el pueblo del Señor será perseguido. Y no estoy hablando de una nación específica. No estoy hablando de una etnia en particular. Estoy hablando del pueblo de Dios que en ese momento se encuentre en vida y que será perseguido y afligido a través de grandes pruebas. Ahora, lo que usted y yo sabemos es que suceda lo que suceda, el pueblo de Dios será sellado, y eso es parte de la protección. Recuerde que el sello que nos habla Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, eso lo que denota es pertenencia. O le perteneces a Satanás a través de la marca del anticristo, o le perteneces a Dios a través del sello del Espíritu Santo que te ha sido colocado en el momento de recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor. No solo se vale que lo haga Salvador, tienes que hacerlo Señor, porque está bien, Él te salvó, pero ¿qué sigue después? Tienes que hacerlo Señor de tu vida las 24 horas del día y entrar en un proceso vitalicio de santidad hasta el día que mueras. De otra manera, no funciona ese tema de la salvación, que muchas veces lo vemos muy superfluo, lo vemos muy por encima. El Señor será refugio para los santos durante el tiempo de aflicción. Y si usted y yo hoy podemos dar testimonio de que en nuestros momentos más difíciles el Señor ha estado con nosotros, usted sabe
de lo que le estoy hablando. Pero si en esos momentos Dios ha estado con usted y conmigo, amado hermano y hermana, el Señor lo va a estar por siempre. El Salmo capítulo 9, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor. Pero el Señor reina eternamente, está sentado en su trono para juzgar rectamente al mundo. Gobernará las naciones con igualdad. Todos los oprimidos pueden acudir a Él. No sé cómo te sientes en esta tarde-noche. No sé qué está pasando por tu mente. No sé qué abriga tu corazón. No sé si hay dolor en tu alma. Lo que yo sí sé es que el Salmo 9 me dice que todos los oprimidos pueden acudir a Él, o sea, a Dios. Él es el refugio para ellos en tiempo de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Y es aquí donde está, hermano y hermana, la cereza del pastel. Depende de quién yo tenga puesta mi confianza, así yo voy a recibir de parte de Él lo que necesito para mi vida. Si mi confianza está puesta en este mundo, ya usted sabe, lo dice el apóstol Juan en sus cartas, que este mundo no nos deja absolutamente nada bueno. Pero si mi confianza está en Dios, entonces también se va a cumplir lo que me dice el Salmo 91, versículo 11, 12, 14 y 15. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Y aquí hago otra vez eco a lo que hemos venido hablando del arcángel Miguel desde que iniciamos en esta sesión. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Dios dice: mi pueblo me ama, mi pueblo me conoce. Por eso yo pondré a salvo a mi pueblo. Cuando mi pueblo me llame, le voy a responder. Estaré con mi pueblo en su angustia. Yo libraré a mi pueblo, hermano y hermana, indistintamente la situación en la que te encuentres en este momento, indistintamente si tengamos que atravesar o no la gran tribulación, el Señor ha prometido estar con usted y conmigo siempre. Por eso lo importante que Daniel mencionara en esa primera parte del capítulo 12, versículo 1, al arcángel Miguel. ¿Por qué Daniel lo menciona? Porque vamos a necesitar de toda la protección, vamos a necesitar de todos los recursos que Dios ponga a disposición y que está dispuesto a disponer para que usted y yo podamos, hermano y hermana, vencer esos tiempos de aflicción en los cuales Satanás es uno de los mayores gestores. Les recuerdo que esta profecía de Daniel la está recibiendo 536 años antes de Cristo. Estamos hablando del capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Esta profecía Jesús la retoma en Mateo capítulo 24. Por eso nos devolvimos a Daniel, porque empezamos desde Jesús y la descripción de esas señales. Estamos hablando de la señal número 10. Les recuerdo, estamos hablando del anticristo, estamos hablando de la abominación desoladora, estamos hablando de la gran tribulación. Esa señal es la que antecede a su parucía. Por eso volvemos otra vez a Mateo capítulo 24. En el versículo 21 y 22, cuando Jesús dice: porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Si aquellos días, dice Jesús, no fueran acortados, la humanidad entera, el mundo entero, perecería. No me está hablando solo de los judíos, me está hablando del mundo entero. Pero van a ser acortados por el bien de los escogidos de Dios. El Señor hará uso de todos sus recursos para que podamos atravesar ese momento tan difícil. Así como estuvo un ángel con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego en Daniel capítulo 3, así estará el Señor con sus hijos y con sus hijas, dándonos su protección y su cobertura para que podamos atravesar todos esos tiempos de angustia que el cristiano definitivamente está inmerso en esas 24 horas del día. Y dice
el versículo 2 del capítulo 12, que cuando ese tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo, cuyo nombre está escrito en el libro del registro de Dios. Es muy importante. Estoy leyendo la segunda parte del versículo 12, porque me dice que cuando ese tiempo llegue, o sea, me está hablando de los tiempos finales. Les recuerdo que cuando Daniel me habla de aquel tiempo o de cuando llegue ese tiempo, lo que nos está dando es una continuación de lo que hemos venido analizando anteriormente, o sea, un evento que le da continuidad a lo que el anticristo ha venido realizando en la gran tribulación, pero también es un evento que precede a la segunda venida de Cristo. Y esa expresión es utilizada en todo el capítulo 12 de Daniel. Cuando usted pone atención al capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 4 me habla del tiempo del fin. En el versículo 6 me habla del fin de estas maravillas. En el versículo 8 del capítulo 12 me habla del fin de estas cosas. En el versículo 9 me habla hasta el tiempo del fin. En el versículo 13 del capítulo 13, el ángel le dice a Daniel, tú irás hasta el fin, y vuelve a reiterarle hasta el fin de los días. Hay una reiteración, una repetición de este tiempo. Lo que Daniel nos está hablando es de un tiempo escatológico, de algo que todavía 2600 años después no ha sucedido, pero que sucederá en lo que denominamos en escatología un futuro inminente. Una cosa es un futuro inmediato y otra cosa es un futuro inminente. El mundo se burla allá afuera de que Cristo no ha venido por segunda vez, porque según ellos esperaban un futuro inmediato, que fuera ya la segunda venida de Jesús, y por eso se burlan que no haya venido. Pero los hijos e hijas de Dios no hablamos de futuros inmediatos, hablamos de futuros inminentes, porque la inminencia significa que puede suceder en cualquier momento. Eso quiere decir inminencia, pero de que va a suceder, hermano y hermana, va a suceder. Seguiremos conversando acerca de Daniel y de este último capítulo, capítulo 12, porque todavía tenemos que hablar mucho acerca de la gran tribulación, las últimas referencias que Daniel nos va a dar precisamente a través de ese tiempo de angustia cual nunca antes, para luego pasar entonces a las cartas apostólicas y seguir hablando acerca de este tema para que tengamos un panorama más amplio de este tiempo de angustia que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, en que tú nos has reunido para recibir, Señor, voz del cielo. Qué importante, Señor, es tener presente estos sucesos, qué importante es prepararse, qué importante es estarse santificando, qué importante es leer los tiempos y las sazones, qué importante es estar preocupados, Señor, predicando a todas aquellas almas que necesitan, Señor, un encuentro contigo. Hay mucho trabajo que todavía tenemos que hacer, Señor, que nos encuentres apercibidos y haciendo, Señor, lo que te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios lo permite, próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, le seguimos dando continuidad a este inicio del capítulo 12, porque todavía queda mucho que hablar acerca de la gran tribulación, con un nivel de detalle mucho mayor que el que encontramos en Mateo capítulo 24. Nos acercamos al fin de la escatología del libro de Daniel. Les recuerdo que en 1 hora y 2 minutos, si el Señor, hora y 7 minutos, si Dios lo permite, los pastores Enríquez, pastores del ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, estarán con su acostumbrado programa radiofónico de fe en fe, de gloria en gloria. Los pastores Enríquez transmiten un programa desde Buenos Aires, Argentina, a través de las ondas radiales de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. 7 de la noche, hora de Costa Rica. 10 de la noche, hora de Argentina. 9 de la noche, hora de República Dominicana. Le doy un cordial saludo a nuestro hermano Antonio
Rosa Aponte. Que Dios le bendiga. Hace tiempo no sabíamos de nuestro hermano Antonio, que el Señor le bendiga grandemente. Nos escribe desde República Dominicana. Y ahí están los hermanos que hoy se han conectado a esa transmisión en vivo y en directo. Les recuerdo que hoy llegamos a 60 países a través de MP Radio. Hoy fuimos informados que ya entramos a Malasia. Malasia es un país asiático cuyo territorio se divide en dos partes, está dividido por mar. Es interesante este territorio de Malasia, pues MP Radio ya se escucha en Malasia. 60 países hemos podido ingresar en 15 meses de transmisión ininterrumpida. En este momento tenemos 4000 tracks musicales sonando en la radio. Tenemos 2000 BCB o breves comentarios bíblicos en nuestro proyecto Shema de hacer, escuchar y hacer, no solo escuchar. Podemos oír toda la Biblia, los 1189 capítulos de la Biblia. Usted puede escucharlos en MP Radio en formato de audiolibro o audio dramatizado. Y unos 800 comentarios de diversos temas muy importantes, todos totalmente bíblicos para su bendición y su edificación. Usted puede encontrar MP Radio en nuestra página web, ministrosdelapalabra.org. Ingresa a nuestra página e inmediatamente está escuchando MP Radio, una emisora para su bendición, para su edificación. Les recuerdo que MP Radio es un recurso más de Ministros de la Palabra. MP Radio no es Ministros de la Palabra, es un recurso adicional que Ministros de la Palabra ha puesto a su disposición, como todas las plataformas que usted puede encontrar en nuestra página web. Lo bendigo con toda bendición de lo alto y nos reencontramos a las 7 de la noche con los pastores Enríquez. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.